que lo estábamos hablando Jesús y yo nada más antes de entrar, y es que estuve viendo un vídeo tuyo en el que explicabas el Aston Martin en Soy Motor y hablabas del reparto de frenada y tal, y mi duda es, ya pues para también explicado para gente que no tiene ni idea, como somos Jesús y yo, el repartidor de frenada lo que hace es que retrasa el bloqueo de las ruedas. En este caso, si lo pones adelante, retrasa el bloqueo de las ruedas adelante. O, No, bueno, explícame el funcionamiento porque yo no, no lo... es, sí, al final en un coche tú cuando frenas se transmite una fuerza de frenado en porcentaje a cada disco de freno, pero normalmente se divide entre delante y detrás. Entonces, en un coche normalmente depende de la filosofía del coche, pero lo que sueles es poner un poco más de freno delante, porque cuando un coche acelera, todo el peso se va hacia adelante, entonces necesitas que frene más el coche por el tren delantero, porque si no, la parte trasera se movería más. Entonces, si tú pones un 55% delante y un 45% detrás, quiere decir que el coche en sí está acelerando la aplicación que tú estés haciendo de frenada, un 55% con los frenos de delante y un 45% con los de atrás. Si bloqueas una rueda de delante, quiere decir que tienes demasiada frenada adelante. Entonces tienes que pasar la frenada hacia atrás para que frene más de atrás. Entonces pasarías, pues, por ejemplo, a un 54-46. Si sigues bloqueando de delante, pues sigues pasando para atrás. ¿Me Ah, explico? sí, O totalmente. sea, define cuánto frenas con delante y con de atrás. Entonces, si tú bloqueas de delante, mueves el freno para atrás, para que frenen más las ruedas de atrás. Si bloqueas de atrás, mueves el freno para adelante para que frenen más las ruedas de delante. Claro, ¿te ha ocurrido alguna vez que durante la vuelta vayas cambiando y a lo mejor tengas como Sí, tres posiciones y esta es para la curva uno, 2 y 3, luego 3, 4 y 5 así y tal? sí, esto en el DTM pasaba bastante, pero ahora cada vez menos y en Fórmula 1 también. Lo que pasa es que en Fórmula 1 sueles tener unos botones aquí detrás para hacerlo rápidamente. Alguna vez se ha visto en una vuelta de calificación, algunos pilotos cambian algunas cosas. Suele ser el reparto de frenada. Por ejemplo, Hockenheim es un circuito muy claro donde cambias el repartidor de frenada, porque es un circuito que tiene una curva que es el ángulo, a final de recta tiene un ángulo de 180 grados, en el que es muy importante frenar con el coche recto y que frene muy bien ahí el coche. Entonces, quieres pasar un poco más de frenada adelante ahí para que frene más, para poder ser más agresivo en frenada. Y luego en curvas, por ejemplo, curvas que solo le das un toquecito al freno para colocar el coche, como si dijéramos, como si quisieras, como si fueran un car, colocar el coche, pero no exagerado, pues ahí quieres que el freno sea un poco más detrás que delante. Entonces le das algún clic para atrás para que no bloquee de delante. Mm. Una cosa, Claro. tú cuando tú estás compitiendo, ¿en algún momento dejas el coche, por así decirlo, un poco a lo bestia, como en vacío sin acelerar o frenar? ¿O siempre haces la típica trazada, o sea, la típica Sí, frenada que es así, trail braking, que es frenas en línea recta, luego vas y luego... girando mientras frenas? Siempre es así, ¿no? Siempre es trail braking. No, ¿Cambia? no, para nada. Depende mucho del coche, del neumático, de todo, de muchas cosas. Yo, por ejemplo, este año en el DTM compito con Pirelli en un campeonato y en el DTM con Michelin. Y Michelin, el tipo de neumático, te permite frenar y dejar correr un poco el coche en mitad de la curva. Mm, Porque el neumático te lo permite, te da el grip, te da la confianza para frenar muy tarde y soltar el freno y dejar correr el coche un poco antes de ir al acelerador. En cambio, el Pirelli en las 24 horas de Spa es lo opuesto. Ese sí que hay que hacer frenar, trail braking y cuando estás dejando el freno ya mm, ir al acelerador porque tiene... claro. Esto depende un poco de las condiciones del neumático. Si un neumático tiene muy buen grip lateral, te permite dejarlo correr, Mm, soltar el freno y dejar correr el coche. Si no tiene ningún tipo de grip lateral y todo el grip es longitudinal, línea recta, mm. entonces sí que tienes que hacer más estilo V, que se llama, que es frenada, sería como toda la parte de frenada y cuando acabas de frenar ya estás yendo al acelerador. Qué bueno. No, De- eso en la Fórmula 1 también se nota mucho, porque claro, ahora que están con Pirelli, yo creo que son un poco más, a lo mejor, suaves a la hora de conducir y tal. Pero, por ejemplo, en las antiguas onboards de Alonso que se podían ver, que cuando iba con Michelin en 2006, las míticas onboards del Renault, eh, claro, se veía como le pegaba auténticos latigazos en mitad de curva. Y yo, claro, sí, el sí, neumático supongo que te lo permitía. sí, cada neumático es una historia. Joder, súper Claro, claro, interesante, claro, qué Dani, la bueno. verdad. Yo me tiraría aquí
40 horas hablando. O sea, Sí, es que yo tengo, ya veis que tengo repertorio.